Buenos días. Somos el equipo número 1, conformado por Meredith Estrada, María Fernanda López, Renato López y Ruth Nájera. Como primer tema del curso hablaremos de generalidades de parasitología. La parasitología es la rama de la biología cuyo objeto de estudio son los fenómenos de dependencia de los seres vivos. Dentro de esta rama encontramos diferentes términos. El parásito es todo ser vivo, animal o vegetal que pasa una parte o la totalidad de su existencia en otros seres vivos generalmente más capaces. El huésped es aquel organismo que alberga a otro en su interior o que lo porta sobre sí. Este implica y tiene mucha relevancia en el ciclo evolutivo del parásito. Y el parasitismo es aquella interacción que ocurre cuando un parásito vive a expensas de un huésped y éste le inflige daño. Otra definición importante es el ciclo de vida. Este es el conjunto de transformaciones que sufre un parásito para llegar a un hospedero, desarrollarse en él y producir formas infectantes que aseguren su supervivencia. Otro concepto importante es el vector, y este a su vez se divide en vector biológico y mecánico. El vector biológico es aquel hospedero indispensable para la sobrevida natural del agente patógeno. Es decir, sin este, el parásito no podría existir. Y el vector mecánico es aquel que transporta en su superficie al agente patógeno, pero no es indispensable para la sobrevida del mismo. Parasitismo es la interacción ocurrida cuando un parásito vive a expensas de un huésped y le inflige daño. Para que el parasitismo tenga lugar, es decir, para que el huésped sea afectado, deben cumplirse distintos requisitos en relación con el parásito y el huésped. Estos son la dosis o la cantidad de inóculo, que es la cantidad mínima que necesita el parásito para inducir un daño. El factor de virulencia es una característica biológica, bioquímica, molecular o genética con la que cuentan los parásitos, de ahí confieren su y la fase del parásito. Esto se refiere a que no todas las fases del parásito son infecciosas y patógenas para el ser humano. Los parásitos pueden ser clasificados de acuerdo a sus distintas características, como por ejemplo, el ciclo biológico. Este puede ser homogónico, que es cuando todas las fases del parásito son parasitarias o de vida libre. Y heterogónico, cuando hay alternancia de fases de vida libre y parasitaria. La localización. Endoparásito si se desarrolla en el interior del huésped y ectoparásito si se desarrolla en la superficie del huésped. Los parásitos se pueden dividir en número de especies de huéspedes que pueden parasitar. Estos se dividen estenóxeno, si su ciclo de vida requiere la transmisión de animales al humano y este infecta en otro animal, y euríxeno, si su ciclo de vida requiere la transmisión de animales al ser humano, pero no a la inversa. También se pueden clasificar dependiendo del tiempo que pasa un parásito en el huésped. Estos se dividen accidental, si el huésped donde se encuentra no es habitual; temporal, si utiliza un huésped para subsistir pero luego lo abandona; y permanente, cuando vive toda su existencia en el mismo huésped. De igual forma, los huéspedes también reciben diferentes denominaciones. Estos pueden ser accidental. El alojamiento que suministra el parásito es circunstancial. Intermediario, permite el establecimiento de las fases inmaduras o asexuales del parásito. Definitivo, aquí es donde se establecen las fases maduras y sexuales del parásito. Completo, cuando actúa como definitivo intermediario del parásito. Paratécnico, cuando el huésped alberga al parásito sin que se desarrolle en alguna fase. Se dice que solo sirve como transporte. Y reservorio, cuando el huésped permite que el parásito conserve su naturaleza infectiva para el ser humano. Al hablar de interacción parásito-huésped, nos referimos al tipo de relación o conexión que van a llevar a cabo el parásito con su respectivo huésped. Se sabe que el parásito va a ingresar por alguna vía
al huésped y va a tratar de sobrevivir con las condiciones que el huésped le proporcione, o a su vez que el parásito busca. Dicha situación va a dar lugar a una infección, en la cual se llevará a cabo el establecimiento del parásito, así como su sobrevivencia y reproducción. Para que esto se lleve a cabo, el parásito requiere de un micro o macroambiente dependiendo del contexto. El ambiente será el sitio o la localización en la cual el parásito se encuentre, siendo esta una región espacial o topográfica. Con respecto al nicho, se define como aquella forma en la cual el parásito se adecúa o adapta dentro de una comunidad en particular. El primer reino es el protozoa, el cual se caracteriza por organismos que miden entre 2 a 100 micras, son unicelulares y se divide en 13 subgrupos, de los cuales solo 7 son importantes para el humano debido a que lo parasitan. Los protozoas se nutren por pinocitosis y su forma quística es la infectante. Entre sus subgrupos tenemos a los flagelados, como los precolotzoas, parabalasas, y su ejemplo más notorio sería la Giardia lamblia. Por otro lado están las hemebozoas, que se caracterizan por su movimiento gracias a sus pseudópodos, y su ejemplo sería la entamoeba histolítica. Por otro lado tenemos el grupo apicomplexa, que se caracteriza por formadores de esporas, que tienen reproducción sexual y son intracelulares, así como la ciclospora, que se mueven a través de cilios, son cortos y numerosos, como el Balatium coli. En el segundo grupo tenemos a los Animalia o Metazoa. Entre ellos están los helmintos, que son organismos multicelulares complejos, alargados, macroscópicos, de entre 1 milímetro hasta 1 metro de largo. Tienen estructuras de anclaje para adherirse a la superficie y continuar la parasitación. Entre los subgrupos de helmintos encontramos a los nematelmintos, que son gusanos redondos de cuerpos cilíndricos que tienen sexos separados, sistemas digestivos complejos, parasitan normalmente el intestino o la sangre, y entre ellos está el Ascaris lumbricoides. Por otro lado tenemos a los platelmintos, que son gusanos planos hermafroditas con sistemas digestivos incompletos. Los céstodos, por otra parte, van a tener un hospedador primario en los caracoles, secundario en animales y plantas. Su cuerpo va a estar compuesto por una asociación de proglótidos y la más famosa es la Taenia solum. Los tremátodos son de gran importancia debido a que van a causar una enfermedad invasiva o envenenamiento cuando ocurre una picadura o mordedura, ya sea de crustáceos, ácaros, garrapatas, arañas o escorpiones. Otros van a ser los artrópodos, que son los insectos que conocemos. El reino Tramenophylla, el cual estrictamente hablando sería un grupo dentro de Chromita, se considera una quimera entre el hospedador eucariota biflagelado y las algas rojas simbióticas y se caracteriza por una estructura de doble anillo. Diagnóstico. El diagnóstico clínico es algo complicado debido a que hay diversas manifestaciones dependiendo de la parasitación en la que se encuentre el paciente, por lo que es preferente hacer un diagnóstico de laboratorio. Diagnósticos de laboratorio. Con respecto al tracto digestivo urogenital, utilizamos muestras fecales que deben estar en contenedores estériles. La cantidad que se ocupa normalmente es del tamaño de una nuez y se necesitan 3 muestras para poder realizar un buen diagnóstico. Para el estudio sanguíneo se necesita tomar muestras cada 6, 12 a 24 horas con una extensión de sangre fina y gruesa, tinción de Giemsa con pH ácido de 7 a 7.2 y algunas alternativas para esto son el frotis, la biopsia de tejido infectado y muestras cutáneas. Se deben utilizar medidas de prevención como lo son el lavado de manos, evitar el fecalismo al aire libre, el lavado de frutas y verduras, el saneamiento, que consiste en hervir la ropa debido a que es necesario para algunas parasitosis, y el tratamiento debe darse siempre al paciente y sus familiares y tener citas de revisión constantes. Esperamos que esto les haya ayudado un poco a entender las generalidades de parasitología. De parte de todo el equipo, muchas gracias por escucharnos.